Antes de empezar, este fanfic no es mío, este fanfic lo pueden encontrar en Wattpad y le pertenece a Fluentale. En la descripción estaré dejando el link del fanfic para que vayan a verlo. Rival impío Kote X Rosidere, capítulo 1, el comienzo. Academia privada Seiren. Una de las escuelas más conocidas y prestigiosas de Japón. La mañana era la misma de siempre. Estudiantes charlando, apresurándose a clase, llenando los pasillos de ruido y energía. Pero incluso en todo ese bullicio, una chica destacaba por encima del resto. Su nombre era Alisa Mikhailovna Kuhou. Con su largo y fluido cabello plateado y sus penetrantes ojos azules, era el tipo de belleza que hacía que la gente se quedara mirando sin darse cuenta. Tanto chicos como chicas no podían evitar echarle un vistazo. Tenía más confesiones que cualquier otra persona en la escuela, pero su reputación distaba mucho de ser accesible. Quizá era el aura fría e intimidante que desprendía. O quizá todos simplemente sabían que no había ninguna oportunidad desde el principio. Aún así, mientras caminaba por el campus, los estudiantes se apartaban de forma natural, dándole un camino despejado sin decir una palabra. Ella ni siquiera parecía notarlo, moviéndose con la misma tranquila elegancia de siempre. Al menos, hasta que un chico se interpuso de repente frente a ella, bloqueándole el paso. Alia se detuvo, su rostro indescifrable excepto por el más leve destello de molestia. Internamente, suspiró, adivinando ya de qué se trataba. Hola. Buenos días, señorita Kuhou. Qué día tan afortunado para que crucemos caminos de esta manera. El chico se pasó una mano por el cabello, claramente intentando verse encantador. Para Alia, era obvio. No solo estaba pasando por ahí, estaba deliberadamente bloqueándole el paso. Buenos días. ¿Necesitas algo? La voz de Alia era tranquila, su expresión perfectamente compuesta. Lo único que necesitaba ahora era llegar a clase, y esto no ayudaba. El chico soltó una risita, adoptando una pose que parecía demasiado ensayada. Estaba pensando, nunca hemos hablado antes. Ya termina de una vez, pensó Alia, luchando contra las ganas de poner los ojos en blanco. Mi nombre es Andou. Segundo año. Probablemente no me conoces, pero tu hermana habla de ti todo el tiempo. Desde entonces, he estado muriéndome por conocerte. Dicho eso, si estás libre para el almuerzo hoy, ¿me harías el honor de acompañarme? Su tono llevaba un aire de exceso de confianza, como si realmente creyera que ella aceptaría sin dudar. No, gracias. Respondió Alia al instante, como si la respuesta hubiera sido obvia desde el principio. Andou parpadeó ante su franqueza, sorprendido por un momento, antes de forzar una risa. Está bien, entonces. En ese caso, sacó su teléfono y lo levantó con una sonrisa. ¿Qué tal si intercambiamos contactos para...? No. Y para ser franca, no tengo ningún interés en ti. El teléfono de Andou se le resbaló de la mano por la pura incredulidad de lo que acababa de oír. Alia, por otro lado, ni siquiera le dio importancia. Era una persona directa, sin rodeos, siempre franca, sin importar si eso sonaba ofensivo o no. Así era su naturaleza. Fría, afilada, intocable, y aún así, de alguna manera, la gente la admiraba aún más por ello. Si eso es todo, me voy ahora. Alia pasó junto a él, su expresión tranquila e indiferente. Pero antes de darse la vuelta por completo, sus ojos notaron algo que colgaba de su cuello. Ah, por cierto, tu collar va en contra de las reglas de la escuela. Tenlo en cuenta. Con ese comentario final, cerró brevemente los ojos y se alejó, sin dedicarle otra mirada. Andou sintió que se le iba el color, como si acabaran de dibujarlo en blanco y negro. Su mandíbula quedó ligeramente abierta, su confianza hecha añicos, hasta que una ligera palmada en el hombro lo sacó de su trance. No te lo tomes tan a pecho. Así es ella. La voz pertenecía a Yanokoji Kiyotaka, un nombre igual de conocido en la academia. No era llamativo, ni intentaba serlo, pero su apariencia, su inteligencia y su físico atlético hacían que destacara de todos modos. Algunos incluso lo llamaban uno de los chicos más atractivos de la escuela. Y aún así, detrás de todo eso, su inquietante apatía mantenía a la mayoría a distancia. Por eso, los estudiantes a menudo lo colocaban en el mismo saco que Alia, susurrando que ambos debían ser rivales impíos.
demasiado similares en su indiferencia, demasiado intocables a su propia manera. Pero la verdad, ninguno de los dos se preocupaba por eso. La mirada de Ayano Koji se quedó por un momento en la dirección por la que Alia se había ido antes de continuar silenciosamente a su propio ritmo. Su destino, el mismo salón al que ella se dirigía. Y eso, más que nada, era lo que alimentaba los rumores. Momentos después de su pequeño encuentro en la entrada de la escuela, Ayano Koji caminó por los bulliciosos pasillos de la academia y entró en la clase 1B. Lo primero que notó fue a Alia de pie junto al escritorio de Kuse. Kuse parecía medio muerto, desplomado como si no hubiera dormido en siglos. Alia levantó la mirada cuando Ayano Koji llegó, soltó un leve resoplido y volvió su atención al llamado Bella Durmiente. Ayano Koji no se molestó en preguntar nada. Simplemente fue a su pupitre, que estaba justo al lado del de Kuse. Alia, por supuesto, se sentaba junto a la ventana, en el lado opuesto. Buenos días, ustedes dos. Dejó su mochila sobre la mesa, dedicando una mirada a los únicos compañeros con los que interactuaba regularmente. Alia respondió a ese saludo solo con una mirada seca. Buenos días, Ayano Koji. Tu amigo aquí está holgazaneando otra vez. ¿Te importa despertarlo? Antes de que Ayano Koji pudiera responder, el pie de Alia golpeó con fuerza el escritorio de Kuse. Tud. Kuse se incorporó de golpe, parpadeando en pánico. Oh, buenos días. Oh, hola Ayano Koji. Buenos días, Kuse. Trasnochando con anime otra vez. Alia cruzó los brazos, su voz cargando ese filo de regaño tan característico. Kuse se rascó la nuca, dejando escapar una risa incómoda. Sí. Culpable. Kuse, ¿alguna vez aprendes la lección? ¿Cuántas veces te has quedado dormido en clase ya? Alia se inclinó un poco hacia adelante, clavando su mirada en él. Eres demasiado descuidado para tu propio bien. El anime terminó como a la 1 AM, no podía perdérmelo, ¿sabes? Alia ladeó la cabeza. Considera tu necesidad de dormir de vez en cuando. ¿Qué tiene de interesante ese anime, de todos modos? Esa, en retrospectiva, probablemente fue la pregunta equivocada. No solo eso, Kuse se animó, sino que fue el episodio que estaba esperando, además de una pequeña discusión con alguien después. Le lanzó a Ayano Koji una sonrisa cómplice. Alia levantó una ceja, mientras Ayano Koji apenas pudo contener un leve suspiro y rezar en silencio para que Kuse no dijera más de lo necesario. Siento que ustedes están ocultando algo. No me digan qué es lo que estoy pensando. Llamada telefónica de 2 horas con Ayano Koji aquí presente. Kuse le dio una palmada en el hombro con una gran sonrisa. No creerías lo metido que estaba haciendo todo tipo de teorías locas sobre la trama. No te tenía por alguien que disfrutara de entretenimientos tan triviales, Ayano Koji. Eso es nuevo. Los labios de Alia se curvaron en una pequeña sonrisa, divertida por la revelación. Ayano Koji simplemente se encogió de hombros. Kuse lo planeó ayer por la mañana. También me prometió un postre hoy, no pude decir que no. ¿Un postre? Alia se tocó la barbilla, fingiendo curiosidad. ¿Y qué tipo de postre le gusta al siempre apático Ayano Koji? Él desvió la mirada, negándose a responder. La verdad era que le gustaba el pudín, pero no tenía intención de admitirlo. El aula cayó en un breve silencio, hasta que una suave palabra escapó de los labios de Alia. Punto lindo. Ambos chicos la miraron. Kuse estaba confundido, pero la expresión de Ayano Koji no cambió. Sabía suficiente ruso para captarlo de inmediato. De hecho, había notado un patrón. Alia solía deslizarse al ruso cada vez que decía algo vergonzoso, asumiendo que nadie lo entendería. Desafortunadamente para ella, él sí lo hacía. Y, a juzgar por la mirada incierta de Kuse, tal vez él también. ¿Qué fue eso? Alia notó rápidamente sus miradas, moviéndose ligeramente en su asiento. ¿Dijiste algo? Preguntó Kuse. Sí, respondió con naturalidad, encogiéndose de hombros. Estaba hablando del amor de Ayano Koji por la comida. Patético, ¿no? Su tono era casual, pero la manera en que lo desvió fue un poquito demasiado rápida. Claramente, una mentira. Kuse la observó entornando los ojos por un momento, pero decidió no insistir.
En cambio, se agachó hacia su mochila, solo para darse cuenta, con horror, de lo que había olvidado. Ah, mierda, Alia se recostó en su silla, mirando de reojo su repentino pánico. ¿Y ahora qué? Olvidé mi libro de química. ¿Otra vez? Suspiró. Sí. Ya veo, los ojos de Alia se desplazaron hacia Ayano Koji con una sonrisa astuta. Pero estoy segura de que él estaría más que feliz de ayudar. ¿Verdad, Ayano Koji? Yo no acepté, ¿no es así, Ayano Koji? Lo interrumpió, con una sonrisa lo suficientemente dulce como para desarmar a cualquiera. Ayano Koji suspiró derrotado, asintiendo levemente. Kuse, mientras tanto, los miraba con creciente sospecha. Definitivamente hay algo entre esos dos, pensó. Sin decir palabra, Ayano Koji deslizó su libro de química sobre el pupitre de Kuse, anticipándose a que Kuse intentaría juntar los escritorios de todos modos. Tómalo. No lo necesito realmente. Su tono era plano, como si el asunto ya estuviera resuelto. Kuse abrió la boca para cuestionar esa extraña amabilidad, pero el profesor entró antes de que pudiera hablar. Alia también se quedó un breve instante perpleja por la tranquila disposición de Ayano Koji antes de volver su atención al frente. El ritmo monótono de la clase avanzó, pero Ayano Koji no mostró señales de flaquear a pesar de haberle prestado el libro de química a Kuse. Se apoyó en las notas del pizarrón y en su propia memoria de la lección del día, que, por fortuna, era lo bastante sencilla. El enfoque del profesor era simple. Dar referencias, dejar que los estudiantes las estudiaran y esperar una discusión al día siguiente. En cierto modo, la larga charla de anoche con Kuse no había sido un desperdicio. Ayano Koji la había convertido silenciosamente en una ventaja para el aprendizaje de hoy. No se podía decir lo mismo de Kuse. Ni siquiera intentaba disimular su lucha. Su cabeza se inclinaba, sus párpados pesaban, y estaba al borde del sueño. Alia, siempre tan diligente, se encargó de mantenerlo consciente. Con un pinchazo certero de su lápiz mecánico en su costado, Kuse se incorporó de golpe con un grito ahogado, agitando el brazo por puro instinto. El movimiento repentino llamó la atención de toda la clase. Los ojos del profesor se entrecerraron. A ver, Kuse. Kuse hizo una mueca, lanzándole a Alia una mirada de traición. Eso dolió, Kuse, repitió el profesor con firmeza, si conoces la respuesta, por favor dísela a la clase. Obligado, Kuse se incorporó de su asiento, con el pánico aumentando cada segundo. Sí, señor. Oh. Espera, ¿cuál era la pregunta otra vez? Murmuró, mirando frenéticamente a los dos a su lado en una súplica desesperada. Alia, siempre discreta, inclinó su libro lo suficiente para que Kuse alcanzara a ver un número cuidadosamente subrayado. Su corazón dio un salto. ¡Qué heroína! Pensó, alabando en silencio su brillantez. Es cobre, ¿verdad? El aula quedó en silencio, bastante opresivo. Incorrecto. Kuse se quedó helado, la mandíbula suelta por la incredulidad. ¿Alia realmente lo había engañado? ¿O él había interpretado mal la señal por completo? El profesor, luciendo como si hubiera envejecido otros 5 años en ese instante, dirigió la mirada hacia el chico sentado a su lado. Ayano Koji. ¿Qué hay de ti? ¿Eres capaz de responder esta pregunta? Pausa, y luego, con un tono más agudo. ¿Y dónde está tu libro de química? ¿Olvidaste traerlo hoy? Un oleaje de sorpresa recorrió el aula. Ayano Koji, el estudiante impecable que nunca fallaba, sin su libro. Era inaudito. Kuse sintió como la culpa se hundía en su estómago. Después de todo, era su culpa. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra para defenderlo, Ayano Koji se puso de pie con la misma calma de siempre, su tono sereno y estable. La respuesta es níquel, señor. Y la culpa es mía por no estar completamente preparado. Me gustaría disculparme. Hizo una leve reverencia, educado e imperturbable. Aunque su respuesta era correcta, el ceño del profesor permaneció. Siéntate. Procura traer el material requerido la próxima vez. Su mirada volvió a Kuse. Y tú, Kuse, trata de prestar más atención en clase. Con eso, la tiza volvió a chirriar sobre el pizarrón, y la lección continuó como si nada hubiera ocurrido. Kuse murmuró una disculpa antes de dejarse caer en su asiento.
Lanzó a Ayanokoji una mirada llena de culpa, definitivamente tendría que compensarlo después, y luego miró a Alia con un toque de molestia. Vamos, me diste la respuesta equivocada. Solo estaba señalando la pregunta que el profesor hizo, respondió Alia con total suavidad, cortando en seco su queja. No había forma de pasar por alto el destello de picardía en sus ojos. Definitivamente fue a propósito, gruñó Kuse por lo bajo. La suave risita de Alia llevaba justo la dosis de burla necesaria para rematarlo. Juego sucio, diría yo. Mientras tanto, Ayanokoji observaba su intercambio con la misma expresión neutral, dejando que todo pasara flotando a su alrededor antes de volver a concentrarse en el pizarrón. Para él, la discusión era simple ruido de fondo, pero para Alia, el verdadero centro de interés no era Kuse en absoluto. Su mirada se demoró un instante más en el chico a su lado, y un susurro demasiado tenue para que alguien más lo oyera escapó de sus labios. Punto interesante. La clase continuó y Ayanokoji quedó perdido en un ensueño. Un recuerdo inolvidable surgió, aferrándose a él como un parásito que se negaba a soltarlo. Su infancia no había sido más que años de moldearlo, formado en la obra maestra que su padre exigía. No hubo lugar para la compasión, ningún espacio para la calidez. Solo órdenes frías resonando dentro de un cascarón vacío. Pero esos días habían quedado atrás. ¿Le daría a esta academia algún cierre? ¿Una oportunidad de cambiar, quizá incluso de descubrir un propósito propio? Quizá no. Quizá sí. Lo que sí sabía, sin embargo, era simple. Había encontrado compañía aquí. Capítulo 2, el encuentro. La inexpresividad perpetua de Ayanokoji se rompió por un pequeño empujón de Kuse, sacándolo de sus pensamientos dispersos. Su mirada se desplazó, encontrándose con los dos pares de ojos fijos en él con silenciosa curiosidad. Incómodo, por decirlo menos. Oye, Ayanokoji, ¿estás bien? Has estado mirando el pizarrón sin moverte por, como, 5 minutos, dijo Kuse, ya sacando su teléfono. Ya sonó la campana hace rato, es el receso. No era raro que la apatía de Ayanokoji se confundiera con concentración, pero con el profesor ya ausente desde hacía rato, Kuse no pudo evitar señalarlo. Aún así, no insistió. Alia, por otro lado, parecía dividida. Quería indagar en los extraños pensamientos que mantenían a Ayanokoji congelado, pero su irritación aumentó en cuanto notó que Kuse desbloqueaba su teléfono. Sus ojos se entrecerraron, y así, su curiosidad sobre Ayanokoji quedó aparcada en favor de fulminar con la mirada a su siempre distraído compañero. Kuse. Alia golpeó su libro con una paciencia cuidadosamente calculada. Sabes que no se permiten teléfonos durante las horas de clase, a menos que sea una emergencia. Y esto claramente no lo es. Tiradas gratis de gacha, respondió Kuse sin siquiera levantar la vista. Expiran en 10 minutos. La sonrisa de Alia se afinó, un leve tirón en sus labios traicionando su molestia. Ayanokoji podía notar que no iba a dejarlo pasar. Tienes bastante descaro para hacer esto justo al lado de una oficial del consejo estudiantil. Su sonrisa seguía afilada, pero su tono prometía consecuencias. Completamente ajeno al peligro, Kuse alzó el puño de repente. Un SSR. Acabo de sacar a Tsukuyomi, antes de que pudiera terminar, Alia le arrebató el teléfono de las manos. Ayanokoji suspiró suavemente, observando su discusión con la misma calma distante de siempre. Para él, era solo otra oportunidad de ver cómo reaccionaban las personas ante los conflictos más pequeños y triviales. Cada respuesta, una pequeña ventana hacia lo que las hacía humanas. Dámelo. Exclamó Alia, arrebatando triunfalmente el teléfono de Kuse. Deslizó el dedo por la pantalla, una ceja arqueándose. Así que esta es Tsukuyomi. ¿No se supone que es la diosa de la luna en la mitología japonesa? Entonces, ¿por qué tiene el cabello plateado en lugar de negro? Kuse jadeó como si ella hubiera cometido un crimen. No sé, quizá para recordarle a la gente la luna. ¿A quién le importan los detalles mientras sea linda? Levantó un pulgar frenético, luego dirigió a Ayanokoji una mirada suplicante. ¿Verdad? Apóyame aquí. Ayanokoji, por supuesto, no tenía una opinión particular. No encontraba ningún rasgo femenino lo bastante destacable como para comentarlo.
pero la mirada desesperada de Kuse prácticamente lo obligó a responder. Al final, la apariencia de un personaje no tiene por qué ser fiel a sus orígenes, dijo con calma. Es elección del creador alterar un diseño para volverlo único, o para atraer a un público más amplio. Eso por sí solo lo hace interesante. Kuse parpadeó. Sí. Lo que él dijo. ¿En serio, Ayano Koji? ¿Esto te parece lindo? Alia le mostró el teléfono, su expresión tan plana como una piedra. Sí. Asintió con un gesto corto, sin intención de repetirse. Alia bufó y devolvió el teléfono, que Kuse atrapó como si fuera su salvavidas. Pero luego, en ese suave ruso suyo, Alia murmuró. Yo también tengo el cabello plateado, ¿sabes? Tramposo. Cruzó los brazos, los ojos entrecerrados hacia el chico apático. ¿Iba dirigido a él, o a Kuse? Ayano Koji no podía saberlo. Kuse, en cambio, se puso rojo, más confundido que otra cosa. ¿Qué dijiste, Alia? Preguntó, rascándose la cabeza. Llamé a Ayano Koji un bufón y a ti un adicto sin remedio a los juegos. Kuse la señaló, indignado. No uses esa palabra tan a la ligera. ¿Qué? Soy estrictamente free to play. Adicto es para las ballenas pay to win. Acierta con la categoría. Sacó pecho, como si hubiera defendido su honor. O sea que estás diciendo que ni las ballenas quieren que las pongan en tu misma categoría. Alia inclinó la cabeza, atacando el descuido en su argumento. Kuse parpadeó, noqueado. Ayano Koji, respáldame. Ayano Koji solo se encogió de hombros. No habría rescate. Alia se veía discretamente satisfecha. Por un segundo pensé que hablabas en serio, dijo. Serio es mi segundo nombre. De hecho, señorita, es quedarse corto. Cursi. Dolorosamente cursi. Pero Alia siguió el juego, una sonrisa divertida curvándole los labios. Más bien la exageración del siglo. 80 años más y listo, gracias. Eso asume que seguirás vivo para entonces. Touché. Ayano Koji observó todo el intercambio con la misma expresión imperturbable de siempre. Fuera que le pareciera interesante o insoportable, nadie podía saberlo. El intercambio se alargó hasta que Kuse finalmente agitó la bandera blanca, declarando que Alia tenía una reunión del consejo estudiantil a la que debía irse. Sin muchas opciones, tomó a Ayano Koji por la manga y lo arrastró hacia la cafetería, murmurando algo sobre compensarlo por la pequeña deuda de ayer. El almuerzo los esperaba, y el tiempo seguía avanzando. La cafetería estaba tan llena como siempre, vibrando con charlas y bandejas deslizándose entre manos. Lo típico de una preparatoria. Amigos riendo, compartiendo chismes, intercambiando bocados. Una escena despreocupada que para Ayano Koji resultaba casi ajena. No es que nunca hubiera visto multitudes, pero ver a tanta gente tan relajada, sin hilos invisibles tirando de ellos, se sentía extraño. Casi irreal. Terminó formándose solo en la fila, ya que Kuse lo había abandonado para apartar un lugar en la mesa de sus amigos. Ayano Koji no le molestó. Kuse había insistido en esperar, pero quedarse ahí con una bandeja solo para rondar habría hecho que se viera desesperado. Además, le había dado parte de su dinero del almuerzo, suficiente para no uno, sino 2 puddings pago por el trato de ayer y por el pequeño incidente en clase. Le parecía justo. Ayano Koji no tenía problema en jugar de esa manera. Un empujón aquí, otro allá, y si eso significaba un postre extra, ¿por qué no? Después de recoger su bandeja, estaba listo para abrirse paso entre la multitud y dirigirse a la mesa de Kuse. Pero antes de que pudiera moverse, algo llamó su atención. 3 estudiantes, destacando como si hubieran sido puestos ahí desde otro mundo. Incluso en el caos de la cafetería, su presencia brillaba imposible de ignorar. La reunión se alargó demasiado, ¿acaso queda alguna mesa libre? Murmuró Alia, sus ojos afilados recorriendo el caos de la cafetería. Los estudiantes se amontonaban en grupos, perdidos en su propio ruido, sin dejar prácticamente ningún espacio sin ocupar. A su izquierda, la chica de cabello castaño claro y suave, con unos ojos almendrados de un cálido color chocolate, dejó escapar un leve murmullo, casi irradiando una gentileza tranquila.
Solo con estar allí, desprendía algo sereno y reconfortante, el tipo de presencia que parecía suavizar el ruido a su alrededor. Estará bien. Si no encontramos una, simplemente nos dividimos y hoy nos sentamos con nuestros propios compañeros de clase. Sus palabras eran claras, firmes, cargadas de una madurez natural imposible de fingir. La última de las tres se acomodó un mechón de cabello castaño oscuro detrás de la oreja. Sus ojos del mismo tono profundo, intensos y llamativos. Sonrió apenas, una expresión serena pero con la suficiente agudeza como para insinuar la travesura esperando escapar. Tienes razón, Masa. Siempre dando la respuesta perfecta juntas, las tres destacaban de una forma imposible de ignorar, el tipo de presencia natural que hacía que el resto de la sala se desdibujara. Robándose la atención solo por existir allí. Ayano Koji dejó que su mirada se posara sobre ellas un instante más, su mente encajando detalles casi por costumbre. Ya las había visto antes, no de cerca, pero lo suficiente para saber quiénes eran. Formaban parte del consejo estudiantil, figuras que cualquiera en la academia reconocería quisiera o no. La primera era fácil de identificar. Masa, María Mikhailovna Kuhou. La hermana mayor de Alia. El parecido no era abrumador, pero la conexión era evidente. La mitad de la escuela había intentado usar a María como excusa para flirtear con Alia, así que su nombre había llegado a los oídos de Ayano Koji más de una vez. Nunca había hablado directamente con ella, ni tampoco con la otra chica a su lado. Esa era Yuki Suou. Kuse había mencionado su nombre algunas veces durante sus debates nocturnos sobre anime, pequeñas alusiones aquí y allá. No era suficiente para construir un perfil claro, pero sí para que Ayano Koji concluyera que tenía algún tipo de vínculo con Kuse. Más allá de eso, nada concluyente. Y nada que valiera la pena investigar. Lazos familiares, dinámicas ocultas, conexiones sociales, nada de eso le concernía. Lo que sí importaba era el problema justo frente a él, evitar la mirada de Alia. Hablar con una chica ya era lo bastante incómodo. ¿Con tres al mismo tiempo? Absolutamente no. Apretó la mano alrededor de la bandeja y, con una naturalidad practicada, empezó a trazar la ruta de escape más silenciosa posible. Ayano Koji se puso en movimiento, bandeja en mano, tratando de deslizarse entre la multitud del comedor con toda la calma de alguien que, evidentemente, no estaba oyendo. Por desgracia, su plan se vino abajo en el momento en que la voz de Alia cortó el ruido del ambiente. Ayano Koji. Ahí estás, adiós a la fuga discreta. Su percepción era molestamente afinada. Sin otra opción, él se giró, con la misma expresión neutra de siempre, como si no hubiera intentado evitar ser visto. ¿Sí? Veo que ya regresaron, dijo, enunciando lo obvio como si eso pudiera disminuir la importancia de su presencia allí. La sonrisa de Alia llevaba un matiz de diversión. Por supuesto. Parece que estás solo. Pensé que te habías ido con Kuse hace un rato. Inclinó la cabeza, un gesto sutil acompañado de una dulzura casi deliberada, como si buscara provocarle una respuesta más directa. A su lado, Masa observó en silencio, los ojos entornados apenas, evaluándolo con una curiosidad que no necesitaba palabras. Yuki, por el contrario, parecía completamente desinteresada, hasta que el nombre de Kuse fue mencionado. En ese instante, algo parpadeó en sus ojos, una chispa de atención que antes no estaba allí. Antes de que Ayano Koji pudiera abrir la boca para responder, Masa intervino con una sincronía impecable. Ya veo, así que tú eres el tal Ayano Koji. Encantada de conocerte por fin. Soy María Mikhailovna Kuhou. Alia aquí ha hablado de ti varias veces, siempre con muchas cosas positivas que decir. Sus palabras fluyeron con una suavidad demasiado natural, y Alia estalló al instante. SHH, cállate, hermanita. Por favor no hables de eso, es vergonzoso. Desvió la mirada, las mejillas encendidas, mientras Masa soltaba una risa suave ante la reacción. Vamos, solo te estoy molestando. Las hermanas intercambiaron su pequeño tira y afloja el tiempo suficiente como para que Ayano Koji simplemente las mirara. Su mirada fija hizo que Masa carraspeara, dándose cuenta de que lo habían dejado fuera de la conversación. Ah, mis disculpas, Ayano Koji. Qué descortés por parte nuestra. Él lo restó importancia con un simple gesto.
No tienen por qué preocuparse, María. Y Alisa, sobre tu pregunta de hace un momento, levantó un dedo con calma y señaló hacia la esquina más alejada de la cafetería, donde Kuse estaba sentado con sus amigos, saludando demasiado entusiasmado por encima de una mesa atestada de estudiantes. Alia ladeó la cabeza, aceptando su respuesta con un suave asentimiento, aunque Ayano Koji no pasó por alto el destello travieso que se escondía en los ojos, por lo demás tranquilos, de Yuki. Ya veo. ¿Por qué no vamos a saludar? Intervino finalmente Yuki, su sonrisa cargada con la cantidad justa de picardía como para que la sugerencia sonara mucho menos casual de lo que aparentaba. Alia asintió al instante, pero Masa negó con un gesto suave. Lo siento, ustedes dos. No podré acompañarlas hoy, ya prometí reunirme con mis compañeras. Espero que lo entiendan. Se inclinó con ligereza, un gesto lo bastante formal como para cubrir la tenue incomodidad en su tono. Ah, qué lástima. No te preocupes, diviértete, respondió Yuki con su clásica compostura, despidiendo a Masa con un pequeño gesto de la mano. Aliviada, Masa le devolvió la sonrisa. Entonces las veré después. Adiós. Con eso, hizo una inclinación más y se deslizó con gracia dentro de la multitud. Y quedaron tres. Bien, Alisa, ¿qué tal si tomamos nuestro almuerzo primero y luego buscamos una mesa? Propuso Yuki, su voz limpia y profesional, sin dejar realmente espacio para objeciones. Sin esperar respuesta, avanzó directamente hacia la fila de espera, dejando a Alia atrás, sola con Ayano Koji. Alia lo miró de arriba a abajo con una sonrisa traviesa, incapaz de ocultar la burla suave que se le escapaba por los labios. Acabo de darme cuenta de algo, comentó, inclinándose apenas. ¿Qué cosa? Preguntó Ayano Koji con su típica neutralidad. Así que este es el postre con el que el estoico Ayano Koji fue tan fácilmente persuadido, ¿eh? Recuerdo lo reacio que estabas a responder hace un rato. Cruzó las manos detrás de la espalda, acercándose un poco, el cuerpo inclinado con un gesto que gritaba lo sabía sin decirlo. Ya no había forma de negarlo. Pedir dos postres idénticos era confesión suficiente. Ayano Koji se dio sin más. Sí. Esto es lo que Kuse me prometió. Aquella simple admisión arrancó una risita ligera de Alia, sus ojos brillando de diversión como si hubiera descubierto un secreto comprometedor. Ah, ¿sí? Ya veo. Sus palabras se transformaron en una risa suave, y pronto un rubor tenue coloreó sus mejillas. Era raro, casi imposible ver a Ayano Koji mostrar interés genuino en algo, y para ella, aquello valía más que cualquier dato académico. Entonces lo recordaré. Lo murmuró casi para sí misma, un apunte privado que guardaría con cariño, antes de tararear suavemente y dirigirse a la fila junto a Yuki. A solas otra vez, Ayano Koji acomodó la bandeja y al fin se abrió paso hacia la mesa de Kuse. Kuse, notando a alguien acercarse, miró por encima del hombro y sonrió con la mano en alto. Yo, Ayano Koji. Te tardaste. No parecía molesto, más ocupado en vaciar su plato que otra cosa. Veo que sí agarraste tus postres. Espero que eso compense un intercambio justo. Lo agradezco, respondió Ayano Koji, dejando su bandeja con un suave golpe junto a él. Por fin. Puedo disfrutar esto en paz. Abrió el envase del pudín y levantó la cuchara con una calma casi ritual. Durante un breve instante, todo fue simple, silencioso, perfecto. Hasta que, claro, volvió a romperse el encanto. Ya parecía un chiste recurrente. Oye, Ayano Koji, interrumpió una voz cargada de hostilidad. Se te vio muy animado allá atrás. ¿Por qué no lo explicas frente a los tres aquí? Era Takeshi, el chico de cabeza rapada cuya envidia hirviente se sentía desde kilómetros. Ayano Koji lo miró apenas. Recordaba bien a los dos que siempre se sentaban con Kuse. Takeshi, impulsivo y agresivo, e Hikaru, quien al menos mantenía algo de paz. No fue nada importante, murmuró Ayano Koji, llevando a su boca una cucharada de pudín. La dulzura se deshizo en su lengua y exhaló, casi satisfecho. Es dulce. Bueno, esa es una respuesta vaga. No es lo que quería oír. Takeshi entornó los ojos, intentando intimidar, pero sonaba más desesperado que otra cosa. Hikaru solo suspiró, moviendo la mano. Vamos, Takeshi. No armes un escándalo. Tú cállate. Estoy teniendo una crisis. Quiero chicas.
Takeshi se dejó caer en su asiento como si el universo conspirara contra él. Sí, claro que quieres, murmuró Kuse, impasible. Le dio un bocado a su mapo ramen, disfrutándolo con la serenidad más irritante posible para su amigo. Cállate. Tu cercanía con Lady Alisa es la mayor bendición que un hombre podría tener. Takeshi apretó los puños, hirviendo de celos. No era la primera vez que se quejaba así, por el tono. Es injusto. Veo cómo hablas con ella, hasta te permite usar ese apodo tan lindo. Sí, bueno. También me regaña como si fuera su trabajo. Kuse señaló a Ayano Koji con el mentón. No puedo decir lo mismo de él, pero Ayano Koji no escuchaba nada. Estaba demasiado ocupado devorando su pudín con una concentración que ni en las clases mostraba, cucharada tras cucharada desapareciendo como si nada más en el mundo importara. Ahora que lo mencionas, tienes razón. Takeshi se inclinó hacia adelante otra vez, entrecerrando los ojos. Los únicos chicos con los que ella se interesa son ustedes dos. ¿Cuál es su secreto? ¿Es solo porque están en la misma clase? Tiene que ser eso. Probablemente. Los tres hemos estado sentándonos juntos durante un año ya. Kuse se encogió de hombros, como si fuera lo más obvio del mundo. Supongo que eso deja una impresión. Bien, bien. Está bien. Si tuviera que intentar algo con una de estas tres, sería con Suou. Está en nuestro grado, mucho más accesible que la dama Lisa. Sé que está fuera de mi alcance, pero tiene que haber una oportunidad. No estoy tan seguro de esa. Hikaru se tocó la barbilla, pensativo. He oído que ha rechazado a un montón de chicos. Quizá incluso más que a Lisa. Sí, bueno, es rica, probablemente. Quizá sus padres ya la comprometieron con alguien. ¿Qué piensas tú, Kuse? ¿Por qué me preguntas a mí? Kuse parpadeó, a mitad de bocado. No te hagas el tonto conmigo. Antes de que Kuse pudiera responder, el bullicio de la cafetería cambió. La mencionada chica, Yuki Suou, apareció con su bandeja, Alia detrás de ella. La postura de Takeshi se enderezó al instante, como si con solo alinear la columna pudiera borrar la envidia que había estado soltando hace un minuto. Los ojos de Kuse se encontraron brevemente con los de Yuki. Ella llevaba una sonrisa consciente, y Kuse exhaló como un hombre resignado a un dolor de cabeza inevitable. Masachika, hoy está lleno. ¿Podemos sentarnos contigo? Preguntó Yuki. Su mirada se deslizó hacia sus amigos, evaluándolos en silencio. Alia no dijo nada, solo sostuvo su bandeja con su habitual paciencia serena. Claro. Si quieren. Kuse miró a los tres a su lado. ¿Les parece bien? Sí, totalmente, dijo Takeshi de inmediato, con una voz un poco demasiado entusiasta. Por supuesto, añadió Hikaru con su acostumbrada cortesía. Murmuró Ayano Koji con otra cucharada de pudín en la boca. Ayano Koji. Parpadeó. Oh. Sí. Está bien. Con una sonrisa satisfecha, Yuki dio las gracias a los cuatro y se deslizó en el asiento junto a Kuse, mientras Alia se acomodaba en silencio al lado de Takeshi, una colocación que iluminó su expresión más que cualquier premio de lotería. Oh, por cierto, Kuse. Veo que pedimos lo mismo. Tienes buen gusto. Masaki-ka. La voz de Yuki canturreó juguetona mientras levantaba los palillos y probaba el Speaky Mapo Ramen. Kuse solo se encogió de hombros, pero Takeshi se quedó mirándola. No esperaba que una dama tan digna gustara de algo picante, murmuró, la voz baja como si temiera que lo oyeran. Yuki ladeó la cabeza, divertida. Oh, por favor. No soy diferente de cualquiera en esta mesa. Solo otra compañera, después de todo. Quiero decir, si tú lo dices, Takeshi se frotó la nuca, sintiendo ya el calor subirle por el cuello. Y, añadió con naturalidad, me encanta el ramen. Una de mis cosas favoritas en mis días libres. No vas a restaurantes elegantes todo el tiempo, ¿verdad? Sus ojos se deslizaron hacia él, con una ceja arqueada en un desafío suave. Oh. No. Balbuceó Takeshi, sin saber si había pasado o fallado alguna prueba inexplicable. Satisfecha, Yuki asintió y volvió a su comida, dejándolo cocerse en silencio. El sabor está bien. Aunque creo que podría ser un poco más picante.
Estoy totalmente de acuerdo, dijo Kuse al instante, asintiendo en solidaridad. Ojalá tuvieran un poco de aceite de chile para echarle encima. En realidad, podría proponerlo al consejo estudiantil. Nuestras necesidades culinarias también deben ser atendidas, sugirió Yuki en tono juguetón, claramente consciente de cómo sus palabras podían fastidiar a Kuse en la medida justa. Suena como un abuso de poder para mí, murmuró Kuse, lanzándole una mirada de reojo llena de desaprobación. Es solo una broma. Yuki soltó una risita. Alia, observando el pequeño intercambio entre ellos, no pudo evitar intervenir. Ustedes dos parecen llevarse muy bien. ¿Son amigos? Alzó ligeramente las cejas, la pregunta nacida más de curiosidad que de otra cosa. Desde que éramos niños, así que por mucho tiempo, diría yo. Incluso hemos estado en las mismas escuelas desde el preescolar. Alia asintió ante la explicación, tarareando suavemente en señal de reconocimiento. Ayano-koji, aunque no participaba activamente, tampoco estaba completamente desconectado. Esos fragmentos de conversación parecían ofrecerle un poco más de claridad, afilando su análisis previo de la relación entre Kuse y Yuki. Para él, eso era información valiosa. ¿Y ustedes dos qué tal? Preguntó entonces Kuse, lanzando una breve mirada tanto a Yuki como a Alia. No sabía que ustedes dos fueran cercanas. Yo diría que más como conocidas que amigas, por ahora. Yuki le dedicó a Alia una pequeña sonrisa. Me gustaría que fuéramos amigas, claro, suponiendo que no esté ya harta de mí después de todas nuestras reuniones escolares. Alia dejó escapar una sonrisa tímida, un leve rubor teñiendo sus palabras. No soy muy divertida para estar conmigo. Podrías encontrar una amiga mejor. Ajá. Así que no estás exactamente emocionada por ser amigas, pero tampoco estás en contra. Yuki ladeó la cabeza, una sonrisa divertida formándose en sus labios. Bueno, supongo que no. En ese momento, Hikaru y Takeshi se levantaron, tomando sus bandejas. Parecían tener prisa. Ya terminamos. Un placer almorzar con ustedes, señoritas, dijo Takeshi con una reverencia educada, seguido por la breve despedida de Hikaru. Antes de irse, sin embargo, Takeshi se inclinó cerca del oído de Kuse lo suficiente para que Ayano-koji aún alcanzara a escuchar. Lo siento, su luz es demasiado deslumbrante para mí. Le dio una palmada en la espalda a Kuse y le hizo un gesto a Ayano-koji antes de marcharse junto a Hikaru. Eso dejó solo a 4 en la mesa. Con los otros dos fuera, Yuki dejó caer la fachada. Deslizó su silla más cerca de Kuse sin dudarlo. Alia parpadeó ante el movimiento tan directo, mientras que Ayano-koji, bueno, no parecía muy sorprendido. No creas que lo olvidé, dijo Yuki, con una sonrisa pícara mientras se inclinaba hacia él. ¿Has pensado en mi oferta? Porque todavía te quiero en el consejo estudiantil. Kuse negó con la cabeza de inmediato. Ya te lo dije 1000 veces, no estoy interesado. Qué lástima. Serías perfecto, ¿sabes? Ya te llevas bien conmigo y con Alisa, y tienes experiencia como vicepresidente. Es un potencial desperdiciado si me preguntas. ¿Experiencia, Interesante. Ayano-koji observó el intercambio con su habitual apatía, acabándose el último trozo de pudín del envase. Masachika Kuse, al parecer, tenía más capas de las que aparentaba. ¿Qué fue eso? Preguntó Alia, incapaz de contener su curiosidad. ¿Sabías? Dijo Yuki, sonriendo con ligereza. Yo era la presidenta del consejo estudiantil, y Masachika era el vicepresidente. Aunque eso fue en la secundaria. Solo me postulé porque Yuki me rogó, aclaró Kuse, carraspeando. Nuestra escuela tenía una regla: si querías postularte para presidente, necesitabas un compañero de fórmula. Yuki resopló ante su franqueza, aunque parecía satisfecha de que él estuviera hablando más. Masachika puede parecer flojo si no lo conoces bien. Pero créelo o no, puede hacer las cosas, a veces. Ya veo, murmuró Alia, sus pensamientos brevemente atrapados en ese nuevo fragmento de información. Le daba un pequeño vistazo de quién era realmente Masachika. Aún así, sus ojos se desviaron hacia Ayano-koji, que no había dicho una palabra, ni parecía tener intención de hacerlo. Típico, pensó Alia, guardándose el comentario. ¿Qué tal Ayano-koji?
Creo que tiene las habilidades para ser un buen candidato. ¿No crees, Yuki? Alia apoyó su mano contra la mejilla, una sonrisita formando un arco juguetón al lanzar los reflectores sobre el chico que estaba sentado como una estatua. Ayano Koji, como era de esperarse, no se veía nada contento con ello. Yuki en realidad se detuvo a pensarlo, como si estuviera considerando la idea seriamente. Supongo que tiene las habilidades para eso. Pero, su tono cambió ligeramente, ahora más cauteloso. Si Ayano Koji tiene alguna experiencia previa en organizaciones, entonces quizá podríamos hacerle espacio como candidato potencial. Eso suena genial, en realidad. Creo que Ayano Koji encaja mucho más de lo que yo jamás lo haría, dijo Kuse, sonando casi aliviado ante la desviación que Alia había provocado aunque no fuera su intención. Yuki puso los ojos ligeramente en blanco ante su comentario, pero no insistió más. Ahora, todas las miradas se dirigieron a Ayano Koji. Lamento decepcionarlas, pero no tengo experiencia en nada de eso, dijo con frialdad. Aunque hago un poco de caligrafía y piano. Su mirada pasó por las tres, evaluando sus reacciones. Era verdad, nunca había participado en ninguna organización. La Witherroom no le había enseñado ese tipo de habilidades. Mentira. Sé que no es como parece, idiota. Alia murmuró por lo bajo. Su voz era baja, pero lo suficientemente clara para que los dos chicos que conocían su idioma la escucharan. Ninguno preguntó al respecto. Kuse no creyó ni por un segundo lo que dijo Ayano Koji. Si había algo que había notado de él, era que el chico tenía un potencial ridículo. Bueno, lo siento por eso, Ayano Koji. No hay nada que hacer, supongo. Siempre puedes aplicar por tu cuenta al consejo estudiantil, dijo Yuki encogiéndose de hombros, ya dejando el tema. Era mucho menos insistente con él de lo que jamás había sido con Kuse. Pero eso estaba bien. No lo necesitaba. Capítulo 2:5, el pasado. Ahí estaba Masachika Kuse. Un chico joven, de ojos muy abiertos, corriendo hacia el parque infantil con energía desbordante. El sol del atardecer teñía todo en tonos dorados y ámbar, ese tipo de luz que hacía que el mundo se sintiera tranquilo y familiar. Su pecho se apretaba, no por correr, sino por los nervios que se acumulaban dentro de él. Anticipación. Y ahí estaba ella. Justo como él esperaba. Sentada en una de las estructuras del parque, su silueta recortada contra el azul desvanecido del cielo. Su cabello rubio atrapaba la luz del sol, brillando tenuemente, y por un momento él redujo la velocidad, atrapado por su imagen. Su amiga de la infancia. Inolvidable. Entonces volvió a acelerar, agitando la mano con entusiasmo sin ocultar, ansioso por llamar su atención. «Hey, soy yo, estoy aquí». La voz de Kuse resonó, lo suficientemente fuerte como para recorrer todo el parque. Ella giró la cabeza de inmediato, una sonrisa apareciendo en su rostro cálida, suave, acorde con el resplandor del atardecer. Por un instante, pareció que el mundo se reducía solo a ellos dos. Masachika. Kuse se detuvo en seco debajo de donde ella estaba sentada, sonriendo con timidez mientras intentaba recuperar el aliento. Su resistencia claramente no había alcanzado su entusiasmo. Perdón por hacerte esperar. Sus ojos se iluminaron al verlo, y su alegría solo aumentó en el acogedor aire del atardecer. Una suave risita se le escapó, ligera y sin reservas. Estoy tan feliz de que hayas venido, Masachika. Ven aquí y siéntate a mi lado. Kuse subió para unirse a ella, el metal de la estructura del parque frío bajo sus manos, a pesar del calor que aún quedaba del día. Se sentaron uno al lado del otro, el sol que se desvanecía tiñendo el horizonte en tonos naranjas. La quietud de la tarde los envolvía, pero lo único que él notaba era el ritmo constante de su respiración a su lado. Mira el hermoso atardecer, Masachika. Kuse asintió, una leve sonrisa mientras contemplaba el paisaje. Sí, es realmente hermoso. Pero sus ojos se deslizaron hacia la chica a su lado. La verdadera razón por la que se había molestado en aprender ruso desde el principio. Romper una barrera de idioma solo para hablar con ella. Su amiga de la infancia. Su primer amor. Al notar su mirada nada sutil, ella ladeó la cabeza, sonriendo con suavidad antes de volver a posar su atención en él.
¿Pasa algo, Masachika? Avergonzado, Kuse apartó la vista de inmediato, sintiendo como sus mejillas se calentaban como si lo hubieran atrapado en plena acción. Ella simplemente era demasiado. Su dulzura le cortocircuitaba los pensamientos. Ella soltó una risita suave ante su reacción, encontrando encantadora su torpeza, y luego se deslizó un poco más cerca. Su mano se deslizó dentro de la de él, cálida y suave contra la suya. Cuando apoyó la cabeza en su hombro, el aire se le atascó. El calor le subió al rostro, su corazón golpeando tan fuerte que casi dolía. Cada mirada, cada toque de ella, enviaba oleadas de calidez recorriéndole el cuerpo. En ese momento, lo único que sintió fue una felicidad simple y genuina. Cada hora que había pasado aprendiendo ruso había valido la pena. A medida que la tarde oscurecía, las primeras estrellas comenzaron a asomarse en el cielo. A regañadientes, bajaron de su lugar, con el calor del momento aún flotando entre ellos. Ella se volvió hacia él, con una sonrisa tan radiante como siempre. Nos vemos mañana, Masachika, con gusto pasaría más tiempo contigo. Ella se inclinó y presionó un beso suave e inocente en su mejilla, un gesto tanto reconfortante como sincero. Kuse se quedó inmóvil, atónito, incapaz de dar alguna respuesta mientras ella se alejaba, su figura desvaneciéndose poco a poco en el crepúsculo. Se convirtió en uno de esos fragmentos de su infancia que jamás olvidaría. Cálido, dulce y lleno de una felicidad que se sentía como un breve respiro del mundo. Mientras tanto, una intensa luz alcanzó los ojos de Ayano Koji. Él la observó sin reacción, con la mirada vacía, muy lejos de cualquier rastro de calidez infantil. La repetición de ese tipo de escena ya no era nada nuevo para él. Había perdido la cuenta, y ya no importaba. Su mirada se deslizó brevemente hacia la figura en el suelo, retorciéndose mientras se sujetaba el pecho, luchando por estabilizar su respiración y amortiguar el dolor. Ayano Koji no se movió. No hubo palabras de consuelo, ni intento de ayudar. Permaneció quieto, como si la escena fuera algo rutinario, algo a lo que ya se había vuelto insensible. Si ella quería pararse al mismo nivel que él, entonces tendría que soportarlo y levantarse por su cuenta. Ese tipo de análisis frío no devolvía nada, ni empatía, ni significado. Solo evaluación. Vacía. A veces se preguntaba cómo sería más allá de esas paredes. ¿Sería igual? ¿Los niños de su edad cargaban con el mismo peso que él? ¿O su mundo era algo completamente distinto? No importaba. De ahora en adelante, solo conocía un camino. Se dedicaría a convertirse en la obra maestra. Ese era su propósito, y siempre lo sería. Esta historia no ha hecho más que empezar. Capítulo 3, la tensión. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró por las cortinas con un brillo tranquilo y constante. Kuse se removió al despertar, frotándose el sueño de los ojos. Poco habitual en él, miró el despertador casi de inmediato. 6:30 am. Quería volver a dormirse, pero sabía que terminaría quedándose dormido de más. Además, su mente ya estaba demasiado despierta como para intentarlo. Hoy era su día de servicio, el turno en el que un estudiante tenía que limpiar el salón antes de que llegara alguien más. Después de estirarse, lavarse rápido y desayunar, se dirigió directo a la escuela. Era temprano, mucho más de lo que él solía llegar. No esperaba encontrarse con nadie. Pero ahí estaba. La espalda familiar de alguien a quien ya se había acostumbrado a ver. Ayano Koji. Kuse parpadeó, sorprendido. No era común verlo a esa hora, aunque, siendo justos, Kuse tampoco era precisamente consistente con su hora de llegada. «Hey, Ayano Koji». Kuse saludó con la mano, acelerando el paso por el pasillo. Ayano Koji se dio la vuelta al escuchar la voz, su expresión tan plana como siempre. A estas alturas, cualquiera pensaría que era la única cara que podía hacer. «Kuse. Estás temprano. Día de servicio, supongo», dijo. Exacto. Kuse le dio una palmada en la espalda y luego le hizo un gesto para que siguiera caminando. «Pensé en adelantarme un poco con la limpieza del salón. Ahora que estás aquí, ¿qué tal si me echas una mano? Trabajo voluntario, ¿sí?» Kuse esperaba medio en broma que aceptara de inmediato, porque para eso estaban los amigos, ¿no? En cambio, Ayano Koji solo lo miró.
Meterse en algo que no tenía nada que ver con él no le resultaba precisamente atractivo. Aún así, una parte de él consideró brevemente las ventajas: convivencia, apariencias, beneficios de la cooperación. Después de pensarlo, respondió con toda la convicción del mundo. No sabía qué hacer. Espera, ¿qué? ¿Por qué? La incredulidad de Kuse salió más fuerte de lo que pretendía. Ayano-koji solo se encogió de hombros. No es que me niegue por negarme. Pero esta es tu responsabilidad, ¿no? Además, es una buena oportunidad para no dormirte en clase por una vez. Hacer tareas solo genera esfuerzo, diligencia, disciplina, todo eso. Su explicación fue tan casual como enrevesada, pero suficiente. Kuse soltó un largo suspiro antes de asentir con resignación. Aquí estoy, recibiendo un sermón tuyo a estas horas de la mañana. Qué afortunado soy, murmuró Kuse. No te preocupes. Y quién sabe, tal vez Alisa note tu nuevo hábito y por fin piense que eres tan confiable como Suou, dice Ayano-koji. Exhaló despacio, recordando la conversación del almuerzo del día anterior. Si algo de eso tenía peso, entonces esto no era más que un pequeño empujón que Kuse necesitaba. Su intercambio se apagó cuando llegaron a la entrada del salón. Ayano-koji, con intención de vagar por la escuela para matar tiempo, se despidió brevemente y dejó a Kuse con su deber. Kuse estiró las manos con anticipación. Si esta era su oportunidad de demostrarle algo a Ayano-koji, al menos la aprovecharía. La opinión de Alia normalmente no cruzaba su mente, pero por alguna razón, ese pensamiento le hizo sentir un poco de emoción. Así que se puso a trabajar. Acomodando los pupitres con cuidado, barriendo el polvo del suelo, limpiando el pizarrón. Poco a poco, el salón fue tomando un orden pulcro hasta que, finalmente, terminó. El salón parecía impecable, como si un profesional lo hubiera limpiado. Todo estaba perfectamente alineado, sin una mota de polvo a la vista. Kuse se quedó ahí, con los brazos cruzados, admirando su trabajo como alguien que saborea los frutos de su esfuerzo. Ese momento de silencioso orgullo no duró mucho. La puerta se abrió, y una figura entró. Alia. Sus ojos recorrieron el salón con una ligera sorpresa antes de posarse en él. Kuse levantó una mano con casualidad. Buenos días. Ella devolvió el saludo con un leve asentimiento. No esperaba verte aquí tan temprano. Me desperté antes de lo usual y no tenía nada mejor que hacer. Como es mi día de deberes, pensé en limpiar todo. Le ofreció una sonrisa tenue. Los labios de Alia se curvaron en la sombra de una sonrisa burlona. ¿Tú? ¿Despertándote temprano solo para trabajar? El infierno debe haberse congelado. Wow, gracias, Alia. Realmente sabes cómo hacer que un chico se sienta apreciado. No era mi intención. Cayeron en su ritmo familiar de pequeñas discusiones, pero cuando Kuse se giró, algo llamó su atención. Uno de los calcetines de Alia estaba húmedo, pegado incómodamente a su tobillo. Frunció el ceño al verlo. ¿Qué le pasó a tu calcetín, Alia? ¿Pisaste un charco o algo así? No soy como tú, no entro en problemas tan fácilmente. ¿Lo dices de forma literal o figurada? Alia se dejó caer en su asiento, suspirando de forma audible, como si le estuviera perdonando la vida. Un camión pasó mientras venía caminando. Me salpicó el calcetín. No pensé mucho en ello porque traigo un repuesto. Cruzó los brazos con un pequeño murmullo. Kuse asintió, sin saber muy bien qué más decir. El silencio se extendió, roto solo cuando Alia se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono cambiando. Oye, Kuse. Fuiste miembro del consejo escolar con Suo en la secundaria, ¿verdad? Tal como mencionó ayer en el almuerzo. Kuse parpadeó una vez. Internamente, gimió. Oh no. Sé exactamente hacia dónde va esto, y no me gusta ni tantito. Sí. ¿Por qué? Solo pensaba. Continúa. ¿Estás seguro de que no quieres unirte otra vez? Ay, aquí vamos. Kuse suspiró por dentro. Esto requeriría más autocontrol que una respuesta directa. Así que ahora tú también me vas a fastidiar con eso. Solo responde. Alia buzó. Sonaba harta de la cortesía. No es lo mío, ¿de acuerdo? No estoy interesado. Se encogió de hombros.
Deberías haberle preguntado a Yanokoji en su lugar, incluso intentar convencerlo. ¿No se supone que es tu igual, ese rival inhumano del que todos hablan? Añadió Kuse, más como una observación que una acusación. La expresión de Alia cambió. Apartó la mirada, esquivando deliberadamente los ojos de Kuse. Su repentina vacilación solo hizo que él insistiera un poco más. Había algo entre ellos, una tensión que él podía sentir, pero que no podía nombrar sin pruebas, lo mismo que cualquier otro día. Mejor no hablemos de él, ¿sí? Suspiró Alia, un leve rubor asomando en sus mejillas mientras se quitaba el calcetín mojado de la pierna. Ese simple movimiento bastó para atraer la mirada de Kuse, su atención capturada sin esfuerzo. Una distracción fácil, intencional o no. Mientras tanto, Yanokoji deambulaba por los pasillos como un explorador sin rumbo, recorriendo esquinas y corredores que ya había memorizado. Sus pasos lo llevaron finalmente hacia la oficina del consejo estudiantil. Ya la había revisado antes, pero la repetición le mantenía la mente ocupada. El pasillo se extendía vacío, salvo por una figura junto a la ventana. María. Estaba allí como anclada al suelo, con la mirada fija en el cielo matutino, silenciosa y concentrada. Típico de una oficial del consejo llegar antes que la mayoría, comportándose como si el día ya le perteneciera. Yanokoji redujo la velocidad. La opción más simple habría sido dar media vuelta y evitar cualquier interacción. No había necesidad de gastar energía en conversaciones innecesarias. Pero al girar para irse, la mirada de María se dirigió hacia él. Ya había notado su retirada. Ese cambio repentino de dirección, en un sector del edificio tan lejos de su salón, resultaba lo bastante sospechoso. Y María no era del tipo que dejaba pasar esas cosas. Yanokoji. Su voz atravesó el pasillo con facilidad. Él se detuvo a mitad del paso. Otra conversación inevitable. Entre María y Alia, se preguntó si era su falta de sutileza o simplemente la percepción inquietante de ambas. Sí. ¿Ocurre algo, María? ¿Acabas de darte la vuelta cuando me viste? Ladeó la cabeza, con las comisuras de los labios elevándose en una sonrisa leve, casi divertida. Yanokoji asintió un poco, sin intentar excusarse. Ya veo, María se acercó a él, sus pasos tranquilos, deteniéndose justo a una distancia cortés pero lo bastante calculada como para que retirarse resultara incómodo. No eres del tipo que habla mucho, ¿cierto? Preguntó, con una voz suave, aunque la precisión de la observación cortaba como una línea fina. Su dulzura era engañosa. Cada palabra tenía un filo sutil. Distinta en forma, pero no tan diferente de su hermana. No quiero interrumpir tu tranquilidad, dijo Yanokoji con cuidado, formando una respuesta que sonara sincera. No necesitas interferencias externas. Puedo ver algo en tus ojos, una especie de turbulencia silenciosa detrás de una cara tranquila. Así que no quería molestarte, había construido la respuesta con intención. En realidad, estaba adivinando. Había leído lo suficiente sobre las personas como para hacerlo sonar convincente. La reacción de María fue casi imperceptible. Una risita suave, a medias, con una nota melancólica que podría haberse confundido con algo tierno. Estás pensando de más, Yanokoji, tarareó ella, tocándose la barbilla con una pequeña sonrisa evaluadora. Aunque supongo que tiene algo de mérito. Cayó entonces un silencio, lo bastante denso como para ser incómodo incluso para él. Ya estaba preparándose para excusarse y volver a clase cuando María lo interrumpió, su sonrisa tan estable como siempre. Yanokoji, dijo, radiante como de costumbre, tú eres cercano a Alia, ¿verdad? ¿Qué piensas de ella? La ceja de Yanokoji se movió lo justo para considerarse una reacción. La pregunta era directa, quizá demasiado, pero María no retrocedió. Quería ver qué hacía él con eso. Es mi compañera de clase, respondió sin dudar, con un tono tan plano que despojaba de color a las palabras. Confiable. Buenas notas. Buena en deportes. Nada más. María parpadeó una vez, frunciendo los labios en un puchero que parecía más frustración que ternura. No era la respuesta que quería, aunque él dudaba que ella misma supiera qué respuesta buscaba. Ya veo, murmuró al fin, aunque incluso para ella sonó poco convincente. No había salido como imaginó.
Preguntarle había sido un impulso del momento, curiosidad envuelta en preocupación de hermana. Quería claridad, o al menos un desliz que pudiera interpretar. En cambio, obtuvo la misma superficie calmada de siempre. Tal vez se apresuró. Demasiado pronto. Supongo que es todo, Ayano Koji. Por cierto, ¿por qué estás tan lejos de tu salón? ¿Tienes asuntos con el consejo estudiantil? Con eso, recuperó su sonrisa ordenada de siempre. Ayano Koji notó lo rápido que cambió el tema, pero al menos la parte tensa de la conversación había terminado. No podía negar que se sentía un poco intranquilo. Solo estaba dando vueltas para pasar el rato. Pensé en conocer mejor el lugar. Ah, ¿sí? Eres extraño, Ayano Koji. Asintió brevemente y agitó la mano antes de darse vuelta. ¿Otra vez extraño? Nos vemos luego, entonces, añadió, dedicándole una sonrisa rápida antes de dirigirse por el pasillo de regreso a la sala del consejo estudiantil. Ya solo, los pensamientos de Ayano Koji volvieron a su pregunta anterior. ¿Qué pienso de Alisa? Le gustara o no, el último año lo había unido más a Kuse y Alia de lo que jamás planeó. Sus bromas ridículas y discusiones constantes se habían colado tan naturalmente, como si los tres hubieran estado destinados a quedar atrapados juntos. Pero ahora María quería sus pensamientos sinceros sobre Alia, la veía como alguien con quien valía la pena chocar. Una persona que se mantenía firme por sí misma, aguda y consistente, cuya presencia era imposible de ignorar. Él nunca buscó destacar, pero Alia parecía notar los lados de él que prefería mantener ocultos, y solo eso ya era problemático. Si realmente quisiera paz, podría tenerla. Pero bajo el exterior tranquilo había una chispa que no podía negar. Un impulso irregular, inquieto, que lo llevaba a verla como una rival. Una rival impía. Tal vez el rumor era cierto. Por un breve instante, sus pensamientos difuminaron el mundo a su alrededor. El pasillo se desvaneció, los bordes de la realidad se suavizaron hasta que sintió como si estuviera solo, de pie en un vacío. Si llegaba la oportunidad, no la dejaría escapar. Exhaló lentamente y sacudió un poco la cabeza, obligándose a recuperar el enfoque. El corredor volvió a tomar forma, las voces de los estudiantes resonando a lo lejos. Paso a paso, se dirigió hacia el salón. Kuse ya debería haber terminado para entonces, supuso. Pero al girar la esquina, algo grande y veloz salió disparado hacia él como un muñeco de trapo lanzado por el aire. Sus instintos se activaron, y se hizo a un lado justo a tiempo. El cuerpo pasó a su lado y se estrelló contra el suelo con un golpe seco. Y la persona que había mandado a Kuse volando no era otra que Alia. Incluso Ayano Koji alzó una ceja ante la distancia que logró arrojarlo. Kuse cayó de espaldas contra el suelo, gimiendo. El puño de Alia seguía apretado mientras lo fulminaba con la mirada, su rostro ardiendo de un revoltijo de emociones. Ira, vergüenza, quizá ambas, sí, probablemente ambas. No te creo. Muere, idiota. Las palabras salieron disparadas en ruso, afiladas, solo para que ella se quedara paralizada al notar a Ayano Koji de pie cerca, viendo toda la escena desarrollarse sin decir nada. Eso solo hizo que sus mejillas ardieran aún más. Con un bufido, cerró los ojos con fuerza, dio media vuelta y se marchó a toda prisa por el pasillo. Kuse se incorporó, frotándose el cuello con una mueca. Dios, mi cuello, vuele. Aún así, se levantó de un salto, dispuesto a correr tras ella. Espera, Ali. Pero antes de que pudiera avanzar, la mano de Ayano Koji se cerró firmemente sobre su hombro. El agarre repentino lo detuvo en seco. Ayano Koji. ¿Qué haces? Suéltame, necesito disculparme. Kuse forcejeó, pero la mano de Ayano Koji no se movió, la presión silenciosa casi como una orden de quedarse quieto y no empeorar las cosas. No sé qué pasó entre ustedes dos, dijo Ayano Koji con frialdad, pero perseguirla ahora no ayudará. Está claramente furiosa. Cálmate y déjalo en mis manos. Su tono no era duro, pero llevaba el peso de alguien conteniendo a un niño a punto de arruinar aún más la situación. Si dejaba que Kuse corriera tras ella, ambos terminarían agotados por nada. Ni siquiera sabía por qué se estaba metiendo. No era su problema. Aún así, por alguna razón, sintió que debía hacerlo. ¿Qué estás diciendo? No puedes solo.
Confía en mí, Kuse, lo interrumpió Ayano Koji. Ella necesita espacio. Yo hablaré con ella. Cuando se haya calmado, entonces podrás disculparte. Seiyugi extendió una mano. Kuse vaciló, murmurando entre dientes, pero finalmente la tomó. No simpatía, sino curiosidad. Quería saber qué había pasado mientras él estaba atrapado en aquella conversación con María. Cómprale un jugo de Oshiruko más tarde. ¿Le gustan? Creo las palabras fueron casuales, casi desinteresadas, mientras Ayano Koji se daba la vuelta y empezaba a caminar por el pasillo. No sería difícil encontrar a Alia. Ya tenía una buena idea de hacia dónde había ido y su cabello tan distintivo la hacía resaltar en cualquier parte. Tras un poco de búsqueda y preguntar aquí y allá, Ayano Koji por fin obtuvo una pista. Algunos estudiantes habían visto a Alia correr por los pasillos, y el rastro lo llevó a una pequeña escalinata exterior. Ella estaba sentada allí sola, perdida en sus pensamientos. Sacó su teléfono, le envió a Kuse la ubicación exacta, luego caminó en silencio hacia ella y le tocó el hombro. Alisa, dijo. Alia se estremeció al sentir el toque, su cuerpo tensándose. Mantuvo su rostro medio oculto tras la mano, levantando la mirada poco a poco hasta notar que Ayano Koji ya estaba sentado a su lado sin pedir permiso. Perdón que tuvieras que ver eso, dijo con una sonrisa débil y torpe. Debió parecer bastante raro, ¿no? No era algo que él viera a menudo. Se veía frágil, de algún modo. No sé todo lo que pasó, respondió Ayano Koji con calma. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien, ya veo, eres tan atento. Susurró las palabras por lo bajo. Ayano Koji las captó sin dificultad. El significado era preocupante. El malentendido era claro, pero no era el momento adecuado para corregirlo. ¿Qué pasó? Preguntó Ayano Koji, inclinándose un poco, intentando sacarle la historia. Alia sintió un ardor filoso recorrerle las mejillas cuando el recuerdo regresó, era una vergüenza pura y abrasadora, pero tras un momento suspiró y lo soltó de todos modos. Había comenzado con ella fastidiando a Kuse como siempre, molestándolo, llamándolo cobarde solo para provocarlo. Él respondió, sin querer quedar mal, y casi como un reto, mitad orgullo, mitad impulso, realmente se arrodilló y le ofreció ponerle las calcetas. Se suponía que era una broma, pero él se lo tomó en serio. Admitió que después de eso, Kuse la había tocado, no explicó exactamente qué, solo que fue suficiente para que todo su rostro se incendiara. La vergüenza era tan insoportable que reaccionó por instinto, dándole una patada directa en la mandíbula. Si él no hubiera sido tan fuerte, probablemente se la habría roto. Se marchó inmediatamente después, murmurando algo sobre necesitar tiempo para recomponerse, avergonzada de lo imprudentemente que había reaccionado. Se marchó furiosa, diciendo que necesitaba espacio para calmarse después de haber hecho algo tan imprudente. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Kuse corriera por el pasillo para alcanzarla. Alia intentó disculparse por perder el control, por comportarse de manera infantil, pero Kuse, sin tener la menor idea de la situación, simplemente sonrió y dijo algo sobre lo contento que estaba de verla, se quedó callada allí, sin querer repetir el resto. Según ella, Kuse siguió diciendo cosas que nunca deberían decirse en voz alta, actuando como si fuera lo más natural del mundo. La mezcla de vergüenza y enojo se desbordó, y antes de que pudiera detenerse, le dio un golpe completo. Ese fue el momento exacto en que Ayano Koji se había hecho a un lado, apenas evitando que el cuerpo de Kuse chocara contra el suelo como un muñeco de trapo. Y todo esto había ocurrido mientras Ayano Koji todavía estaba en medio de una conversación con María. Vaya historia, sin duda. Alia bajó la cabeza, con los ojos nublados por la culpa. Había golpeado a Kuse no una, sino 2 veces, y no importaba cuán justificado se sintiera en el momento, el peso de ello persistía. No esperaba que Ayano Koji realmente lo entendiera, pero tenerlo allí a su lado aliviaba un poco el dolor. En pocas palabras, Alia provocó a Kuse, él cayó en la trampa, las cosas se descontrolaron en una escena ridícula, y terminó recibiendo una patada en la cara. Más tarde, cuando intentó disculparse, Kuse dijo algo tan descarado que le valió un segundo golpe, directo y limpio. Su ida y vuelta fue nada menos que impredecible.
No estás equivocada, dijo finalmente Ayano Koji, con voz tranquila y estable. Si acaso, tenías derecho a reaccionar así. Pero a veces, hay que saber la diferencia entre tentar y molestar a alguien. Con esas palabras de despedida, dio un paso atrás, dejando a Alia parpadeando, sorprendida por lo extrañamente sincero que sonaba su consejo, aunque saliera plano y monótono. Entonces, a lo lejos, una figura vino corriendo hacia ellos, moviéndose rápido y agitando un brazo salvajemente. «Kuse. Alia», gritó, deslizándose hasta detenerse frente a ella. Su pecho se agitaba mientras trataba de recuperar el aliento, pero aún así, se arrodilló con un dramatismo ridículo. De su bolsillo de la chaqueta, sacó una lata familiar, el jugo de Oshiruko que Ayano Koji había mencionado antes, y se la ofreció con ambas manos, como si presentara un tesoro invaluable. «Bella princesa, un tributo», declaró Kuse con un gesto dramático, sus palabras casi perdidas entre respiros entrecortados. Alia entrecerró los ojos ante la lata. «¿Me estás burlando?» «Mi señora, ni pensarlo. Esto no es más que una humilde ofrenda de paz», dijo con una sonrisa demasiado orgullosa de sí mismo. Ella gimió por lo bajo, pero la comisura de sus labios traicionó una sonrisa leve. «No sé qué estás haciendo, pero detente». Sin inmutarse, Kuse continuó. «He notado que siempre bebes esto. Así que, naturalmente, pensé que debía ser tu favorito». Le guiñó un ojo a Ayano Koji antes de volver a su ridículo acto de caballero. Alia dudó. La vergüenza era insoportable, pero había algo genuino escondido tras su sonrisa. Con un suave suspiro, aceptó la lata de su mano. «Está bien. La tomaré, de todas formas tenía sed». Abrió la pestaña y dio un sorbo. Kuse se enderezó como si acabara de ganar un duelo y le mostró a Ayano Koji un pulgar triunfante. Su plan había funcionado. Alia se levantó lentamente, su ánimo notablemente más ligero. Sostuvo la lata cerca, luego dudó antes de mirar a Ayano Koji. Con un nervioso trago, se la extendió. «¿Quieres un sorbo?» Kuse se congeló. Sus ojos se abrieron como si acabara de presenciar el fin del mundo. Había corrido hasta allí, vertido cada onza de dramatismo en presentar esa lata, solo para que Alia se la ofreciera a Ayano Koji. ¿En serio? Sus pensamientos giraban en pánico. Espera, ¿no es eso básicamente un beso indirecto también? La absoluta blasfemia hizo que su cerebro otaku estallara. Ayano Koji, por supuesto, captó la ridícula reacción de Kuse. Todos habían visto suficiente anime como para entender lo que este gesto implicaba. Pero a sus ojos, era solo una bebida gratis. Nada más. Sin un ápice de duda, tomó la lata y bebió, inclinándola hacia atrás en un solo trago fluido. Ni siquiera puso los labios directamente en el borde, un contragolpe sin esfuerzo a todo el escenario del beso indirecto. La mandíbula de Kuse se cayó. Alia suspiró aliviada. ¿Y Ayano Koji? Simplemente devolvió la lata como si nada hubiera pasado. Al final, eso cerró su extraño día. Tal vez no había sido tan malo después de todo.